Estamos en el Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy tenemos a un invitado muy especial que es Jorge Emilio Núñez de la Manchester Law University, que es un antiguo amigo del taller, bueno, del Seminario Permanente, porque ya ha estado otras veces y con el que hemos tenido diferentes seminarios en Seúl y en Manchester y en diferentes ocasiones nos hemos visto, y que tiene una carrera académica pues muy brillante, con muchos contactos anglosajones y en el mundo académico latino y anglosajón. Y también tiene muchas ganas de vivir. Eso es una manera de expresar una determinada personalidad. Y hoy lo que nos reúne es su libro Disputas Territoriales en las Américas. Es su último libro y tiene una sucesión de libros sobre disputas territoriales. Y el tema de hoy es muy relevante para este seminario permanente, puesto que la gran mayoría de estudiantes son latinoamericanos y por tanto va a hablar de realidades muy cercanas, pero desde una perspectiva metodológica que creo que va a ser innovadora, que es la que va a presentar hoy con nosotros. Pues agradeciéndole que esté hoy aquí con nosotros, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por una nueva invitación. Un gusto siempre verte acá en Manchester o en cualquier otro lugar del mundo. Y gracias a la gente que se hizo el espacio, tanto en internet, online, como acá presencialmente para estar. Pues siempre agradezco eso, si no están ustedes acá, que estoy haciendo. Así que muchísimas gracias. La idea ahora, para compartir, de acá me imagino. Haz de hacer clic donde está la presentación. El enlace, compartir ahora. Exacto. Y ahora empezamos. Dale a la primera diapositiva, sí. Ahí ya está. Y ustedes la están viendo, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí. A ver, el libro está en inglés, pero obviamente yo soy argentino, por eso las presentaciones están en castellano. El único tema, hasta esta presentación, las presentaciones anteriores las hacía en inglés, ¿por qué? Porque he sido traducido y se traducen mal algunos términos, y algunos términos son específicos, como cualquier traducción. Se hace traducción literal y a veces no uso el sentido literal, sino el sentido propio de las palabras. Entonces, algunas de las pantallas que voy a usar van a estar en Spanglish, lo que digo, una combinación de español o castellano y inglés, justamente para mostrar a qué me refiero con la traducción, ¿sí? Bueno, mis detalles de contacto, que la gente que está acá deje mis tarjetas. Si ven aquí un logo, es simplemente la fundación de Brasil que represento. Trabajamos con chicos y adolescentes y madres en situaciones de vulnerabilidad de favelas en Brasil, una en particular, Pedra de Guaratiba. Bueno, mis detalles de contacto. Y la idea justamente es que voy a hacer la presentación, trataré de hacerlo en media hora, 35 minutos, así que si estoy en media hora, avisadme, Oscar, porque la otra vez, y es mi estilo, sigo hablando y quisiera tener este momento, aprovechando que tenemos tantos latinos y latinoamericanas, preguntas más que mi presentación. Y si hay alguna duda, la trataré de resolver. ¿Qué está en juego? A ver, mis investigaciones tienen más de 20 años. Mi carrera docente tiene más de 30 años ahora, desde Argentina, he estado por incluso Colombia, Rusia, bueno, en otros lugares del mundo. Y la idea justamente, mi investigación tiene que ver con disputas territoriales, desde el derecho internacional público, pero también realpolitik, las políticas, ciencia política e relaciones internacionales, porque creo que el derecho sin el derecho no tiene mucho sentido. En Bogotá, mi última presentación fue el año pasado, en el 2024, que me preguntaban, ¿qué creo de derechos humanos? Que no existen este tipo de, porque sí tenemos la dicotomía entre hecho y derecho. Si no existe el hecho, no veo para qué el derecho. Es lo que trato de enseñar también cuando justamente estoy en el aula. Voy a ver brevemente, acá tenemos una historiadora de la parte histórica que es relevante. Si tenés alguna pregunta, después me haces, por eso voy a ser puntual. Pero no me quiero quedar en la historia, esto voy a apuntar que lo discutíamos con Oscar de conceptos como colonialismo, neocolonialismo y lo que llamo el síndrome colonial, que todavía existe, que lo tenemos en Latinoamérica, todavía nos creemos colonia, y la relación entre mis trabajos. Claro, ¿qué está en juego? Creo que COVID lo mostró y soy una persona, bueno, decía Oscar con muchas ganas de decir, sí, creo que sí,
pero era más positivo en mi juventud. COVID nos mostró que hay una fragmentación jurídico-política a nivel mundial. Entonces, dependiendo del país en donde estábamos, del estado del país en donde estábamos, íbamos a tener una respuesta distinta, de acuerdo al gobierno y de acuerdo a la situación financiera y sociopolítica. Íbamos a tener, por ejemplo, más allá de la controversia si había que vacunarse o no, íbamos a tener acceso o no a cosas simples como agua potable y jabón. Esto, con conocimiento de causa, la fundación que represento, en Brasil se insistía con que la gente no vaya a trabajar o no, o tome ciertas medidas precautorias, cuando la gente no tenía acceso a agua para lavarse las manos, menos jabón. Y recuerdo, ahora que tenemos mexicanos acá, la disputa entre, en ese momento, AMLO y Thalía pidiendo que explicaran los mexicanos que tenían que vacunarse y lavarse, mientras AMLO, no estoy ni en contra ni a favor de AMLO, es simplemente este tipo de, hasta a dónde estamos llegando. Y creo que hoy, Palestina, Medio Oriente, Israel, Rusia, Ucrania, es un poco más de lo mismo, de no prestar atención a la gran fragmentación que estamos teniendo, que es un momento, creo yo, un punto de no retorno para la humanidad. O tomamos una decisión como humanidad ahora, o esto se va a poner bastante más complicado. La teoría que abordo, que es de mi creación, se puede aplicar a cualquier tipo de fenómeno. Yo decido aplicarla a disputas territoriales porque desde chico yo lo llamo un llamado, que pregunto a la juventud, ¿no tenés un llamado? Yo lo vi desde chico, desde los 4 o 5 años. Sé para qué vine a esta tierra, y lo mío son disputas territoriales. Pero esta teoría se puede aplicar para cualquier otro tipo de fenómeno. Brevemente, mi investigación, esto tiene que ver con mi investigación y en dónde entra este libro. Lo que observo en mi serie de libros 2017, 2019-20, 2023, 2025-26, una serie de disputas territoriales. Los ejemplos clásicos que tenemos en las Américas, el caso, yo soy argentino como saben, y bueno, en Inglaterra, las Falklands, Malvinas, pero tenemos casos como el de Guantánamo entre Estados Unidos y Cuba, la frontera México-Estados Unidos, que no es una disputa territorial propiamente dicha, si voy al derecho internacional público como se define, sin embargo tiene todos los elementos icónicos de una disputa territorial. Y después obviamente el Mar Caribe, Amazonas, y qué sé yo, que Amazonas también es un tema que no lo voy a tratar hoy si no tenemos tiempo, pero acá estoy con los brasileños, no creo en la internacionalización de la Amazonia, porque si no vamos a tener a Washington decidiendo, o a Londres decidiendo sobre la Amazonia. La Amazonia es brasilera, la Amazonia es latinoamericana, pero de ninguna manera la Amazonia es universal, porque eso traería consecuencias graves, que es lo que voy a proponer hoy con el tema de la Antártida también, cómo manejar el tema de la Antártida. En el caso latino, considero que tiene que ser un bloque latinoamericano manejar la Antártida. De nuevo, hoy me voy a abocar a disputas territoriales en las Américas, pero en mi libro 2020 explico que si bien existen diferencias entre las disputas en este capítulo Europa y Asia, o específicamente África y Medio Oriente, hay ciertos elementos en común en todas. Por ejemplo, un elemento que es constante, y ahí es donde utilizo la visión multidimensional, que incorpora multidisciplinas. El derecho asume un solo Estado, la ciencia política asume otra cosa, asume también la participación de comunidades y otro tipo de agentes. Entonces, un elemento que observo en común en todos estos es el prestigio del líder. El prestigio del líder es definitorio en el inicio y el mantenimiento de disputas territoriales. En muchos casos, estas disputas podrían haber sido resueltas grandemente hace bastante tiempo, pero los distintos líderes de las regiones, o en el caso de África, tribus o familias, las perpetúan, simplemente para mantenerse en poder. Lo que vemos en la crítica de los medios, hoy Putin, hoy Netanyahu, lo vimos nosotros los latinoamericanos con nuestros gobiernos militares. Perpetúan el poder a través de ello. Yo lo vi claramente en mi infancia con Malvinas, y hoy los gobiernos democráticos. Desde Alfonsín, el primero de gobierno democrático, hasta Milei, hoy utilizan Malvinas simplemente para perpetuar el enemigo externo. Entonces creo que es importante, y es mi visión, ver el derecho en el contexto político y en el contexto de las relaciones internacionales, cuando los mecanismos jurídicos existen para solucionarlas, pero no hay voluntad de solución. No hay voluntad política de solución. Hay un armamento, también hago investigación semántico-jurídica, hay un armamento de elementos jurídico-políticos como los conceptos de Estado,
el concepto de soberanía. Esto muy brevemente, si hay preguntas las contesto después, simplemente para no quedarme en estos temas, ¿sí? En donde tenemos distintas definiciones, dependiendo si estamos hablando de derecho, de ciencia política o de relaciones internacionales, incluso de historia, mínimo a decir. Parece que nos comunicamos con el mismo lenguaje, pero lo hacemos con concepciones distintas. Una cosa es el concepto, otra las concepciones. Entonces tenemos politólogos, científicos del derecho, expertos en relaciones internacionales, que parece que hablan de los mismos temas, pero utilizan distintos presupuestos metodológicos y semánticos. Y de nuevo, seguimos con jurisdicción, inmunidad y jurisdicción, responsabilidad del Estado, el uso de la fuerza. El caso ahora paradigmático, Gaza, Palestina, Israel. Conceptos manipulables, como sabemos los que trabajamos en derecho. Que si tenemos, ahí pongo el ejemplo claro, el tema de la autodeterminación. Si soy abogado, los malvinenses no tienen derecho a autodeterminación, por una serie de requisitos que no cumplen. Ahora, si soy politólogo, como son seres humanos, deberían tener derechos básicos, por ejemplo, a la tierra donde vive, el politólogo puede arguir que tienen un cierto derecho a la autodeterminación. Esto pasa en Colombia, por ejemplo, con la población raizal. La población raizal, como abogado, en Santa Catalina, Providencia, el archipiélago, no tienen, porque fueron incorporados como esclavos en esa región. Ellos no son autóctonos de la región. Entonces, como abogado, esta gente no tiene el derecho de autodeterminarse. Y ahí estoy con el gobierno de Colombia, los gobiernos sucesivos de Colombia. Sin embargo, como politólogo, tengo que hacer hincapié en el hecho de que fueron traídos contra su voluntad generaciones atrás, y por qué no empezar a interrogarnos si tienen derecho a la autodeterminación. Bueno, y de nuevo, el menú continúa en Derecho Internacional Públicos. Acá simplemente, a manera de ejemplo, una serie de artículos de Naciones Unidas. Regionalmente tenemos una serie de organizaciones regionales, incluida la Organización de Estados Americanos, que repite de una forma u otra el menú de medios para solucionarlo. Tenemos un menú, el de organizaciones a nivel internacional, un menú de organizaciones a nivel regional para solucionar este tipo de problemas, un menú de procedimientos, y esta es mi clasificación, un menú de remedios, ¿sí? Desde negociación hasta ir a la Corte Internacional de Justicia, y después remedios unilaterales, bilaterales y multilaterales. Lo que trato de explicar, y es el ejemplo que uso para simplificar lo que llamo visión unidimensional. Esta historia no es mía, viene de la India, que algunos las conocerán, me imagino. 6 hombres ciegos se encuentran por primera vez con un elefante, que Oscar ya la debe conocer porque la ha escuchado varias veces aquí la historia, y se encuentran por primera vez con un elefante, y nadie sabe quién es un elefante. Entonces se empiezan a explicar. Uno de ellos toca la pata del elefante y les explica a los demás. Tiene forma cilíndrica, tiene forma de columna, el elefante, asumo, debe tener forma de columna. Uno segundo toca la oreja del elefante, no, parece mucho más fina, da una especie de aire o de viento, el elefante debe tener forma de abanico, etc. De alguna forma todos tenían razón, pero estaban todos equivocados. Y acá básicamente hablo de distintas disciplinas, siendo abogado, o siendo militar, o siendo politólogo o economista, y por ejemplo nuestros líderes, Starmer en el Reino Unido, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Pakistán e Israel. Este tipo, y a propósito, los ejemplos tienen que ver con hombres, ¿sí? Esto es a propósito también del diseño. Es esa visión que yo llamo unidimensional, que no solamente tiene que ver, nos detenemos generalmente a la disciplina y lo multidisciplinario, no tiene solamente que ver con la multidisciplinaridad, tiene que ver con el ángulo que tomamos, con quiénes somos y qué tipo de prejuicios y preconceptos tenemos. Entonces lo que propongo es cambiar un poquito a ver el mismo fenómeno desde una visión que llamo multidimensional, que ese es mi libro anterior, el 2023. Entonces lo que voy a hacer es brevemente, y acá, bueno, una cita de Borges, del autor argentino. Lo que propongo es más o menos lo que decía Borges, hombres de distintas tribus, profesando distintas religiones y hablando distintas lenguas toman una decisión extraña, ser razonables. Y en vez de enfocarse en sus diferencias, se enfocan en sus similitudes. Bueno, este es mi trabajo, que repito, y gracias Oscar, no lo traje desde Manchester, este es el libro, el último, es una serie de libros acerca de los mismos temas. Lo que propongo justamente en el libro anterior es
no solamente hablar de estados, aquellos que hacen derecho, que imagino que son la mayoría o todos, cuando hablamos de relaciones entre conflictos de soberanía o territoriales, se habla particularmente de estados. Hay un solo pueblo, con un solo gobierno, un solo territorio, y ellos son quienes tienen la soberanía o no tienen la soberanía sobre. En cambio, lo que propongo es incorporar otra visión. Individuos y comunidades, además de otros, estos son ejemplos de agentes. Agentes en el sentido de agencia, pueden producir algún tipo de cambio, positivo o negativo, por acción u omisión, en disputas territoriales. Cambios positivos o negativos, individuos. Para ser muy simple, y acá sí ya me empiezo a hablar de, voy a relacionar el libro anterior con este, y aplico ejemplos latinoamericanos. En positivo, el Papa Juan Pablo II. Gracias al Papa Juan Pablo II, Argentina y Chile no fue a la guerra por el Canal de Beagle. Hasta ese momento, década del 80, ambos gobiernos militares, la Triple Junta en Argentina y el gobierno de Pinochet en Chile, íbamos a la guerra con mediación británica. Gracias a los británicos, entre comillas, estábamos por ir a la guerra. Como son dos países católicos, se pide la intervención en ese momento del papado, y es Juan Pablo II con un emisario, y gracias a la intervención del Vaticano logramos el acuerdo de paz. Entonces ahí tenemos como un individuo a manera de paz. Nuestra historia también muestra que individuos pueden generar disputas territoriales. Y acá voy a la historia de Latinoamérica, los caudillos. La figura de los caudillos, por toda Latinoamérica, con distintas denominaciones, tiene que ver justamente con terratenientes, luchando por, en principio, independencia contra estados como España o Portugal, pero sin embargo, luego de la independencia, continuar luchando contra los estados propios que recién estaban en formación. Por ejemplo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que hoy tenemos Argentina o tenemos Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. O el virreinato del Alto Perú, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente España. Y acá lo hablé y lo voy a decir varias veces. Me estoy defendiendo a Europa, pero el tema no es tampoco atacar ni defender, el tema es justamente construir. Entonces lo que hago es una descripción para analizar y proponer soluciones, porque lo que veo que falta en ciencia son soluciones. ¿Sí? Entonces no voy a estar, y no porque esté en España, es lo mismo digo en México, en Argentina. Sí voy a hablar de errores, entre comillas, históricos, pero tampoco puedo adjudicar a errores que hace 500, 400, 300 años han sucedido, con consecuencias que hoy tenemos. Porque esto es simplemente utilizar la historia para beneficiar el prestigio del líder. ¿Sí? Entonces es el hecho de sí, errores, individuos, comunidades o estados, pero ¿qué hacemos hoy con eso? ¿Sí? Por eso estoy un poquito en contra, dependiendo de cómo definamos, de las posiciones decoloniales. Cuando la posición decolonial dice no Europa, sí lo nuevo, bueno, estoy perdiendo la mitad de la historia, por lo menos. Comunidades, otro ejemplo, no solamente estados, hay comunidades, particularmente Latinoamérica es el ejemplo, que van más allá de los bordes jurisdiccionalmente demarcados. México es un ejemplo donde tenemos poblaciones que no solamente comienzan en el desierto de Arizona, en lo que sería la parte estadounidense, la parte mexicana, sino en el Mar Caribe, que continúan con países como Belice. El ejemplo que uso en el libro, uso varios, pero me detengo en el ejemplo mapuche, porque me interesa la expresión mapuche. Mapuche es una población autóctona de Sudamérica, en particular entre Argentina y Chile. De hecho, en Chile es un gran porcentaje de la población, en Argentina es menos del 5%, en Chile tiene un porcentaje mucho más alto. Y acá es interesantísimo el ejemplo, porque tiene que ver con Malvinas también. La población mapuche está exigiendo a ambos gobiernos, el argentino y el chileno, la autodeterminación. Parte del territorio de la Patagonia, se conoce el sur de Argentina y Chile. ¿Qué sucede? Que al principio teníamos 2 o 3 comunidades mapuches, y ahora tenemos más de 20 comunidades. Y algunas de ellas están siendo financiadas desde el Reino Unido. Por eso hablo de la relación con las Malvinas, porque al tener el enemigo interno, genera caos interno justamente que repercute en las políticas que este país tiene en general, incluso con Malvinas. Pero a su vez, el tema antropológico y semántico, mapuche, la palabra mapu significa tierra, y che, latino, Che Guevara, che significa gente, ¿sí? Entonces ellos, cuando es mapuche, no el mapuche que se considera mapuche, sino el mapuche, porque bien dicho, se define a través de la tierra, o la Pachamama, para el que repito que es de Sudamérica.
Entonces ellos interpretan el concepto de territorio de manera distinta de cómo lo interpreta la legislación argentina o la legislación chilena. Entonces, para solucionar este conflicto, se han propuesto soluciones intermedias. Por lo menos del lado argentino existe el caso del cogobierno del Parque Nahuel Huapi, que es un parque muy importante en la zona de Bariloche, una de las zonas más caras de la Argentina. Entonces dan la posibilidad no de autodeterminarse completamente para generar el Estado, pero sí de un libre gobierno en ese tipo de región. Y bueno, y Estados es el clásico. Pero repito, lo que apunta a la multidimensionalidad, no solamente la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, sino la aceptación de que hay más agentes que los Estados, que interfieren de forma positiva y de forma negativa en las disputas territoriales. Después vamos al otro ejemplo, jugadores. Esto simplemente es una clasificación utilizando teoría del juego, dependiendo de qué tipo de posibilidades, de qué tipo de capacidad tengamos para intervenir en las disputas territoriales, los clasifico, y esta es mi clasificación utilizando teoría de juego, el game theory, en anfitriones, participantes, asistentes y espectadores. Brevemente, el anfitrión es el que inicia y decide mantener. Sin anfitrión no existe disputa. En el caso de las Malvinas, el Reino Unido y Argentina, por ejemplo. En el caso entre el límite entre México y Estados Unidos, ambos estados. En el caso, por ejemplo, de votar Nicaragua con respecto a las islas de Santa Catalina, etcétera, digo ahora, ¿no? Providencia, etcétera. Participantes o asistentes, esto lo categorizo dependiendo si la tercera población, por ejemplo, los malvinenses, o la población raizal, o la población indígena que está en el límite entre México y Estados Unidos, tiene la posibilidad de alguna injerencia jurídico-legal o no. Por ejemplo, los malvinenses para el gobierno británico tienen la posibilidad de autodeterminarse, tienen derecho a. Para los argentinos son simplemente asistentes, no tienen derecho a. ¿Sí? Y los espectadores, en principio, serían comunidades, individuos o estados completamente ajenos. En teoría, ¿por qué digo en principio? Porque les voy a explicar uno de los capítulos. En principio, países como la India o países como China, que no tienen nada que ver con el territorio latinoamericano. Digo en principio porque después, en este libro, explico que este tipo de países tienen algún tipo de injerencia. Y son al menos participantes. Y en algunos casos son anfitriones escondidos o detrás de bambalinas. Los contextos. Cuando hablamos de disputas territoriales, generalmente tenemos que hablar de lo regional. La disputa de nuevo entre Colombia y Nicaragua. Regional, el Mar Caribe. Ahora bien, no. Es importante también tomar lo doméstico y lo global e internacional. Doméstico, ¿por qué? Porque también esto tiene que ver con, no solamente este libro, sino el del 2020 en particular, porque lo mismo sucede en Asia, en Medio Oriente y en Europa. De acuerdo al régimen doméstico, si es militar o si es democrático, incluso la religión del régimen doméstico, si es extremista o no extremista, y luego el tema de la estabilidad política, se decide perpetuar o continuar o iniciar en lo regional el conflicto o la disputa. Y en algunos casos llegar a la guerra como un último recurso para mantener el poder. El contexto global también influye negativa y positivamente. ¿Sí? Como lo vemos en este caso, esto se ve más claro en el Medio Oriente, pero anticipo, Latinoamérica va a tener problemas a futuro, y estos yo no voy a existir, ya porque estoy hablando de 50, 60, 70 años. Es urgente hacer algo, por eso uno de mis capítulos es de Antártida. Zonas ricas en agua, porque el próximo gran conflicto de la humanidad es el agua. Hoy lo vemos en Medio Oriente, no por la gente que vive en Gaza, a nadie le interesa eso. Hay que ser sincero y quedo grabado y me hago cargo de lo que digo. Es la situación geopolítica de esa región y la situación de los recursos naturales. Lo que veo entre 50, 60 años, lugares como Cachemira, lugares como Argentina, que son los más ricos en aguas subterráneas, lugares como la Antártida, son el próximo, a menos que, por eso hablaba de punto de no retorno al inicio, a menos que la humanidad comience a colaborar y se dejen de criticar a Trump o a Putin como si fueran los únicos responsables de este caos, y comiencen a realmente brindar soluciones colaborativas, a manera de colaboración, el contexto global está exacerbando la fragmentación. Bueno, este contexto, entonces repito, multidimensional.
Me refiero a no solamente Estados, sino una serie de agentes. No solamente los anfitriones, sino una serie de roles. No solamente lo regional, sino una serie de contextos. Que obviamente, dependiendo del conflicto, algún contexto será más sobresaliente o relevante que otro, pero no descartarlo, porque sería muy simple hacer eso. Y eso es lo que vemos cuando enseñamos derecho internacional público, una manera muy simplista de entender este tipo de situaciones, y por eso no se resuelven. Reinos a manera literal, por eso lo puse acá en fáctico, normativo y axiológico. Brevemente, normativo tenemos una serie de procedimientos, organizaciones y reglas para solucionar. Eso es lo normativo. El tema es que hasta lo normativo trae problemas. Cuando tenemos decisiones de la Corte Internacional de Justicia para determinar el límite entre las islas de Santa Catarina, Bogotá y Nicaragua, después tenemos distintas interpretaciones. Por ejemplo, del concepto de territorio. Porque esas decisiones de la Corte Internacional de Justicia después tienen que ser interpretadas por las cortes locales. Y cada corte local va a interpretar de acuerdo a un prisma, el de la Constitución Nacional del país que toque. Todas las constituciones de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, y esto es en este libro, definen de una manera propia el concepto de territorio. Entonces, por más que tengamos un fallo arbitral de la Corte Internacional de Justicia, si hay una interpretación distinta, tenemos un nuevo problema. ¿Cuál interpretación es la que sirve? ¿La de Colombia? ¿La de Argentina? ¿La de Nicaragua? ¿La de México? Etcétera. Esto es lo normativo solamente. Después lo fáctico. Lo fáctico, en la época de la colonia, el tema de dividir las altas cumbres que dividen agua, o en los pantanos, o en los ríos. Esto tiene que ver con, imagínense, un río que cambia de cauce, ¿sí? O sea, el tema fáctico tiene que ver con cambios producidos, de hecho, en lugares donde hay controversia, o simplemente en los lugares donde hay controversia, es complicado aplicar la norma relevante. O, incluso en lo fáctico, avances con respecto a tecnologías, que a vos te gusta tanto. El ejemplo clásico que yo pongo en mis libros, el Mar Caribe. Hasta la década del 80, en principio no había grandes problemas en el Mar Caribe. ¿Qué sucede? En la década del 80 tenemos lo normativo, el tratado que tiene que ver con los derechos del mar. Redefine conceptos claves como la zona económica exclusiva. Nuevos conflictos por nueva normativa. Pero también tenemos nuevos conflictos por lo fáctico. La tecnología evoluciona, tenemos nuevos medios para descubrir recursos naturales que antes era imposible abordar el mar y ultramar, con lo cual trae como consecuencia nuevos conflictos. Hoy no lo veo en el Caribe, porque China no está tan invertido en el Caribe, pero sí ya está en el mar del este chino, que ellos ya lo están haciendo, la creación de islas artificiales o la expansión de las islas. ¿Qué sucede? Que a mayor territorio de las islas es mayor la zona exclusiva económica que puedo reclamar. Hoy China está haciendo eso en el mar este chino, que está teniendo consecuencias con Vietnam, con Filipinas y otros países. Extendiendo su zona de jurisdicción. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad tecnológica de extender el tamaño de sus islas. Hoy no lo vemos, pero puede ser uno de los problemas a futuro en el Mar Caribe si tenemos inversión extranjera no controlada. Y en lo axiológico, y acá es la pregunta que me hacías, que te proponía hacer algo más adelante, y en serio porque no conocía, ¿cómo se valora en la época de la colonia los indígenas no valorados como personas jurídicamente hablando, y por eso los conceptos de res communis o terra nullius cuando se conquistaba territorio, o se los valoraba, que ahora me entero a través de Oscar, como personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con una valoración axiológica que tiene impacto en lo jurídico. ¿Tengo derecho a? O depende si te considero como persona jurídicamente hablando, no antropológicamente hablando, ¿sí? Jurídicamente hablando o no. Finalmente, modos de existencia, esto ya no, un simple, objetos ideales, conceptos naturales, tienen que ver con cuestiones fácticas como un río, un árbol, etc. Culturales tienen que ver con creaciones humanas como un puente o un túnel. Metafísicos, esto tiene que ver con Dios. Me detengo en este por mi próximo proyecto de investigación. ¿Cómo entendemos a Dios o la Pachamama? ¿Cómo entendemos esos conceptos?
Porque estos conceptos hoy sabemos que en Medio Oriente son los que se usan a manera de manipulación para mantener. Es una de las tantas. Entonces esto me parece muy interesante porque justamente tiene que ver también con conceptos que tribus en Latinoamérica utilizan para validar sus reclamos de. No tienen quizás validez en lo jurídico, pero sí utilizan otro tipo de cosmovisión para validar sus reclamos. No digo tomarlos en paralelo a o mayormente para tomarlos como jurídicos, sí tomarlos como datos. ¿Por qué esta población y cómo se acomodan los reclamos de esta población? Para respetar lo metafísico de y a su vez respetar lo jurídico de. ¿Me explico? Entonces me parece esencial que no solamente tomemos factores racionales, sino no racionales, como en este caso elementos metafísicos. Y esta historia que la creé en el libro del 2017, en realidad mi tesis doctoral, que después fue mi primer libro, y la sigo usando no en este, en el anterior. Cualquier persona con inteligencia intelectual de alguna manera, y lo digo en broma porque gracias a Dios he tenido la posibilidad de trabajar con gente ciega, hago lengua de señas también, sordo, muda, síndrome de Down, hasta todo el rango, digamos. No hay mucha diferencia. Entonces lo digo a propósito esto. Cualquier ser humano vería nuestros conflictos, Malvinas, México, Colombia, Nicaragua con las islas, de esta forma. Somos tres partes, dos estados soberanos y una tercera población en disputa. Esta es la visión simplista y generalmente trataríamos de solucionar algo con respecto al territorio o la religión o abordaríamos el tema de la riqueza. ¿Quién es más desarrollado qué? Utilizaremos algún principio comunista o un principio capitalista. Esta es la visión simplista, lo que yo llamo unidimensional. Y estos conflictos son bastante más complejos. Estos conflictos tienen que ver con no estados, sino una serie de agentes. Yo simplemente menciono tres. Acá no tengo tiempo en esta presentación, pero sí lo hablo. Imagínense compañías como Tesla en Brasil, ¿sí? Hoy tienen más poder que países como Bolivia. Entonces, esto hay que ser coherentes con que hoy hay agentes por fuera de Estado, por fuera de comunidades, por fuera de individuos que hoy tienen más relevancia en las disputas territoriales que el Estado mismo, ¿sí? Y esto es importante hacernos cargo como abogados y como politólogos, porque si no estas disputas siguen continuando. Hoy Amazonas está siendo gobernada desde justamente empresas o corporaciones multinacionales. Y los gobiernos brasileños, sea Lula o Bolsonaro, esto no cambia de izquierda o derecha, esto hay que ser también honestos, sea izquierda o sea derecha, por eso la pregunta también te hacía cómo está la situación acá, porque veo lo mismo, no porque la derecha, no por la izquierda, esto no es por la izquierda o derecha, es un problema de humanidad. Roles, etcétera, etcétera, y sí, las tres partes, pero considerar otras partes. ¿Por qué digo otras partes? Y acá sí me voy a esta última. El tema de la dimensionalidad, que acá a propósito hablo en inglés y en castellano. Cuando uso inteligencia artificial para traducirme a mí mismo, porque me ha pasado cuando me traducen, cuando hablo de linear dimensions, hablo de lineal, no de lineal, ¿sí? Porque lineal tiene que ver con linaje. No, acá simplemente estoy hablando de, utilizo teoría cuántica para analizar esto, en derecho, ciencia política y relaciones internacionales. No porque sea más inteligente, porque justamente es como veo la realidad. Es más compleja que, y necesitamos otro tipo de soluciones. La verticalidad, el Estado, ¿sí? El individuo, las comunidades, versus la horizontalidad, un Estado es igual a otro en lo soberano, pero hay también lo que yo llamo dimensiones no lineares, en donde algún problema con los mapuches tiene que ver justamente con algún financiamiento británico. Entonces, una linealidad no vería este tipo de relaciones, ¿sí? Entonces, me parece importante observar otro tipo de relaciones. Esto muy brevemente porque no vamos a tener tiempo para explicarlo. ¿Y cómo se relaciona con este último libro? La parte, voy a ir a la anterior. ¿Dónde estamos acá? La parte histórica. Bueno, esta introducción es lo que hice con respecto a la metodología que uso, ¿sí? Para explicarlo. La parte histórica, que les explico en el capítulo 4, tiene que ver con dividir las disputas territoriales en tres periodos. Esta es una clasificación propia. Antes de la colonización, posterior a la colonización, preindependencia y postindependencia. Mi libro en particular se refiere a la postindependencia. Sin embargo, abordo
en el mismo capítulo 4 las primeras dos etapas. Y vuelvo al concepto este que hablamos de colonialismo, neocolonialismo, Europa, en particular España, Portugal, el Reino Unido en países latinoamericanos. Sí han tenido influencias, las estadísticas dicen que más de 100 millones de indígenas antes de la colonización, luego de la colonización, estamos hablando de un 10%. Sea por el mayor holocausto de la historia, ¿sí? Sea por intención o sea por omisión, transmisión sexual de enfermedades, venéreas, etc. Creo que la historia esta resumo porque la conocemos todos. Entonces simplemente lo que hago acá es describir, ¿sí? Y existían no solamente post-Europa, sino pre-Europa, disputas territoriales, generalmente entre imperios como los mayas, los incas o los aztecas conquistando territorios, ¿sí? Más que la conquista como la vemos ahora, era asimilar tribus antes, era otro tipo de entendimiento de lo que era el territorio. Por eso no había lo que llamamos hoy límites jurisdiccionales, son creaciones europeas, son conceptos europeos. Pero lo que propongo es no quedarnos con esto. Y ahí sí podemos hablar, los estados soberanos europeos trataban como no personas alienígenas. Podemos tener una discusión, y lo abro en el libro. Pero creo que es importante no quedarnos en este tipo de discusiones, porque justamente ese tipo de trato a la población indígena se sigue dando hoy con gobiernos democráticos en Latinoamérica. Porque sí lo que descubro es que todas las constituciones, de una forma u otra, garantizan derechos a las constituciones aborígenes. Pero cuando uno se detiene a estudiar las constituciones desde Argentina hasta Canadá, se observa que en ninguna de ellas se garantiza el derecho a territorio, se garantiza el derecho al gobierno del territorio, pero no la autodeterminación. Y esto tiene un porqué, justamente, para que no reclamen la independencia de ciertas porciones de los territorios. Repito, independientemente del vocabulario, la fórmula es muy similar desde Canadá hasta Argentina, todas las constituciones nacionales americanas. Vamos al siguiente. El resto de los capítulos los divido en particular, americanos contra americanos, influencia europea, latente todavía, que tenemos las Malvinas, con el caso del Reino Unido y Argentina. San Andrés, Providencia y Santa Catarina, si bien es entre Colombia y Nicaragua, pero la influencia tiene que ver con la población, acá trato específicamente de la población raizal, la población esclava traída por Europa, en particular por el Reino Unido, y por eso el tema de lo anglosajón, el tema de lo protestante, similar a Irlanda, el tema del catolicismo en Colombia continental, el protestantismo en las islas. Canadá y Dinamarca, que están en vías de solución, también tiene una población, los inuit, una población local indígena, la población marina, el río Maroni, que esto también tiene que ver con poblaciones que han emigrado esclavos de Brasil. Es el norte de Brasil, el norte de la parte de Sudamérica, y lo que aplico en todos los capítulos es mi visión multidimensional. Justamente para tratar de demostrar que en todos estos ejemplos tenemos no solamente estados, sino que hay comunidades, o los malvinenses, o los inuit, o la población raizal. En el único caso en que estas poblaciones han sido tomadas en cuenta para el tipo de acuerdo bilateral es entre Canadá y Dinamarca. Es el único caso de todos estos en donde la población inuit tiene algo que decir con respecto a el conflicto. En los demás casos, por ambas partes, porque por ejemplo en el caso de Malvinas, Reino Unido sí ha dado la posibilidad de autodeterminarse, ¿sí? Pero no Argentina. Vamos al capítulo. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, son las 3, digamos que quedan 3/4 de hora. Perfecto, en 5 minutos termino. Acá, simplemente los conceptos que uso. Hablo del colonialismo, que ya me imagino que son en la neocolonialismo, que son las políticas en principio de Estados Unidos, pero no limitadas a Estados Unidos, y hablo de lo que llamo mentalidad colonial o el síndrome colonial, en donde existe todavía esta tendencia a buscar en Europa las soluciones. Y a culpar también, porque tiene un doble juego esto, y a culpar a Europa de los problemas actuales de Latinoamérica. Lo mismo sucede en África. Hay tribus o familias perpetuar el poder culpando todavía. Y repito, no estoy defendiendo Europa, pero simplemente
analizar lo que sucedió y ver cómo lo solucionamos ahora, no seguir culpando, porque si no perpetuamos justamente y validamos los líderes que tenemos ahora, ¿sí? Y los conflictos. Y generalmente se propone en los medios Estados Unidos y el patio trasero. No es Estados Unidos solamente. Sí, Rusia, obviamente, los países comunistas, o que han tenido Cuba, Venezuela, etc. Tampoco es Rusia, tampoco es Estados Unidos solamente. Hay gran influencia de China y de la India. Aunque parezca mentira, China y la India tienen dos tipos de diferencias. Programada a través de los gobiernos y no programada a través de empresas multinacionales de origen hindú o de origen chino, que tienen de una forma directa o indirecta que ver con disputas territoriales. El caso, dos casos particulares que tocan a Sudamérica de una u otra forma, Amazonia y la Antártida, ¿sí? O sea, no es solamente Estados Unidos, no es solamente Rusia, hay otro tipo de manipulación. Capítulo 7. Esto brevemente, hago una clasificación del tipo de disputas que tienen que ver con límites, recursos, disputas ideológicas, de influencia, y lo que agrego, que la bibliografía no lo propone, es la disputa que se basa simplemente en el prestigio del líder. Que repito, la latinoamericana asume que esto tiene que ver con gobiernos militares. No, nuestros gobiernos democráticos actuales siguen utilizando las disputas territoriales, la teoría del enemigo afuera. Como tenemos un enemigo afuera, necesitamos el héroe que nos defienda. ¿Quién es el héroe? Yo. ¿Sí? Entonces, al gobierno actual le conviene perpetuar o mantener lo que llamo, más que perpetuar en mis libros, un limbo. Hablo de un limbo político-jurídico. No lo soluciona ¿por qué? ¿Por qué? Porque me conviene a mi partido, porque le conviene a este líder político. Independientemente de que el líder político sea militar o democrático, de derecha o de izquierda. ¿Sí? Esto no es investigación mía, es otro libro que uso también, que incluso está con estadísticas. Así que no cambia mucho como la gente piensa si es un gobierno militar o un gobierno democrático. No hay mucho cambio de porcentaje. Vamos a... El 8, este es el que trato, es un capítulo entero en particular respecto a comunidades. ¿Y a qué comunidades me refiero cuando abordo este capítulo? A dos en particular. Aquellas que eran autóctonas de la región de las Américas, indígenas, y cómo el derecho internacional y el regional trata a la población indígena, no ha avanzado mucho desde la época de la colonia. Todavía no tienen derecho a la autodeterminación propiamente dicha. Y casos en particular, como por ejemplo el caso mapuche, está hablando, pero el caso de Inuit en Canadá y otros casos. Y las poblaciones implantadas. Que acá hablo de dos tipos de poblaciones implantadas: la población implantada voluntariamente, el inmigrante, y la población como esclavos. ¿Sí? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Bueno, si vamos al derecho, son poblaciones implantadas, no son poblaciones autóctonas, no tienen derecho a autodeterminación. Y conceptos muy nuevos, por lo menos en lo que es el mercado anglosajón que se están usando, Black Self-Determination, la autodeterminación negra o de la población negra, que tuvo y está teniendo un movimiento con Black Lives Matter, ¿sí? Ahí empezó como a darse un poquito más de importancia, esto por lo menos en lo que es el público anglosajón, en lo político y en lo jurídico. Por eso ahí agrego colonialismo, slavery and black self-determination. Es un término muy, muy moderno, por lo menos en lo anglosajón. Y los dos últimos capítulos, Antártida. Dos palabras en la Antártida, y acá ya estoy terminando, Oscar. Argentina sola, tenemos dos países en particular, Argentina y Chile, reclamando casi la misma porción que está reclamando el Reino Unido. Y después, de una forma u otra, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos a Brasil como observadores. ¿Sí? Argentina sola, Chile solo contra Rusia, contra China, contra Estados Unidos. Lo que propongo es una visión, yo la llamo, de mi primer libro, de soberanía egalitaria compartida, justamente que Argentina y Chile actúen como bloque latinoamericano, que es la misma propuesta que tengo con respecto a Amazonia. Porque estamos a punto, en unos poco menos 20 años, de renovar el Tratado Antártico, y si seguimos lo que estamos viendo en Naciones Unidas, la decisión sí va a ser, en principio, comunidad global, pero comunidad global decidida desde Washington, Londres y alguna otra capital. Si no va a ser decisión desde Brasilia, no va a ser decisión desde Buenos Aires, no va a ser decisión desde Ciudad de México.
Claro, entonces lo que propongo es esto. Brevemente, repito, es todo un capítulo. Lo que hago con todos los libros es aceptar que hay limitaciones en el trabajo y dejo siempre algún tipo de preguntas abiertas para mis próximas investigaciones. Y en este caso me animé a Policy Guidelines, lo que haría justamente como para abordar este tipo de temas jurídicamente y políticamente. Y creo que nada más, porque el mensaje principal es un poco más que un Estado, es un poco más que territorio y es un poco más que recursos naturales como el petróleo. A menos que la población mundial cambie de forma de pensar, estamos entrando en una era, no época, una era más oscura. La pandemia fue el principio. No quiero sonar en gloomy, se dice en inglés. No quiero sonar negativo, pero estamos en un punto de inflexión en la historia humana. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y abierto a preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, pues muy interesante. Como es tradicional en el taller, el seminario permanente, tenemos muchas personas conectadas, tenemos bastantes personas presentes en el aula y abrimos un turno abierto de palabras por si alguien quiere intervenir. Las personas en el aula que vengan aquí para que salgan en el vídeo. Adelante. Hola. Pues muchas gracias por la presentación. Creo que los elementos que tú detectas como que integran a la vez una metodología que así imagino, ¿no? Que es lo que propusiste de los reinos, los agentes, modos de existencia, contexto, jugadores, etcétera. O sea, me interesa porque has propuesto o has lanzado quizás la oportunidad de que esto pueda no solamente resolver conflictos territoriales, sino conflictos de otro tipo, conflictos sociales dentro de un ámbito. Y me llama la atención porque esto puede derivar, creo yo, en políticas de decisión, muy particularmente. Pero me genera la duda de cómo discernir o cómo tomar una decisión. Porque creo que están bien identificados los distintos elementos que componen el problema, ¿no? Que hay muchos agentes, que hay distintos jugadores, que hay anfitriones, participantes, que hay distintos reinos, como se pueden conceptualizar los problemas y que cada conceptualización es distinta, depende de dónde estés parado particularmente en términos de valores, de muchas cosas. Entonces, la situación es, va a haber momentos donde se enfrenten dos reclamos, ¿no? Por ejemplo, 3 o más reclamos. Exactamente. Porque en la vamos a tener más de 2 reclamos. Entonces, por ejemplo, yo imagino la propuesta esta que acaba de aprobarse en China, en el nuevo plan quinquenal, que es el de una sola China, que es para mayoritear a las minorías en China de la mayoría Han. Y es como porque China es solo una, incluso ahí incluyen a Hong Kong y a Taiwán. Exactamente, entonces ahí hay un dilema muy claro que creo que es el de la autodeterminación versus la integridad territorial, pero eso es muy claro. Pero cuando tú vas a elementos que tienen más actores involucrados, ¿cómo discernir, por ejemplo, en tu modelo, cuando un problema que estás describiendo es realmente un dilema? Que es distinto describir un problema a que realmente hay un dilema. Un dilema es cuando ya no se puede, que va a haber una pérdida en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando no es un dilema, es algo que se puede resolver, que se puede a través de alguna ponderación, no sé, hay muchas herramientas, ¿no? Entonces, incluso también cuando tú intentas abordar una problemática de manera más específica, te das cuenta que los actores, por ejemplo, me llamó mucho la atención, los jugadores no tienen la capacidad. Deja la capacidad. Hay asimetrías de poder también. Sí, a eso llamo capacidad. Bueno. Bargaining power. Por eso hablo de bloques también, porque Argentina, a eso me refiero cuando... Sí, interesantísimo. Entonces, no puede. Entonces, Brasil tampoco puede. Las asimetrías de poder también son muy relevantes, porque a veces los problemas
en términos de poder, son problemas porque lo decide una minoría. Y son las que van a determinar qué tipo de derechos seguimos. Exactamente. Entonces, bueno, más bien ahí es cómo resolver cuando ya identificaste a través, creo yo, de una teoría compleja. O sea, es como resaltar la complejidad de cualquier problema, que hay modelos de políticas públicas que analizan esto, pero es distinto el analizar que el proceso decisorio. Correcto. Entonces, mi pregunta es como de cómo ponderas, cómo dices, bueno, es que esta es la forma, y de nuevo, gracias. Buenísimo, Juan Pablo. Ahí tenés que ir a los primeros libros, y te contesto porque incluso si me buscas en inteligencia artificial, se habla mucho del análisis, lo que vos estás hablando de la ponderación. Estos libros son descriptivo analítico. El mismo, el anterior, lo que propongo es la teoría y la metodología que propongo es para el diagnóstico, ¿sí? Entonces lo que propongo acá y lo que expliqué hoy es diagnosticar si hay un problema. Yo lo llamo problema, lo estoy llamando dilema. Una vez diagnosticado, sí, se necesitan vías de solución. Brevemente hoy expuse las vías de solución. Están Naciones Unidas, recursos regionales como la OEA, y tenemos mediación, etcétera, etcétera. No están sirviendo, hay que ser claro y sintético. Entonces lo que hice, ese fue mi primer trabajo en la tesis doctoral y mi primer libro publicado en el 2017. Analizo una serie de potenciales soluciones para este tipo de disputas territoriales y conflictos, y propongo una que yo la llamo soberanía egalitaria compartida. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se invita a todas las partes con ciertas condiciones justamente para elaborar una potencial negociación o prenegociación y ver la posibilidad de solucionar. Ahora bien, cuando hay asimetrías de poder, mi propuesta es justamente hacerlo en bloque. Y a esto me estaba refiriendo, Argentina no puede, Brasil no puede, México no puede. Pero esto ya tiene que ver con políticas internas de cada país, de tomar la decisión de ser no argentino, no mexicano, no brasilero, sino latinoamericano. Quizás es una utopía lo que estoy planteando, ¿sí? a nivel práctico, pero no hay otra. No hay otra porque no veo otra. BRICS tampoco puede. Porque también hablo del BRICS, por eso me refiero a China y qué sé yo. Por cuestiones de tiempo no hablo de todo esto acá. BRICS tampoco puede. Entonces justamente lo que hablo, y aparte, BRICS, los intereses de China y de la India no son los intereses de Brasil, Argentina y México, ¿sí? Entonces por eso hablo de regiones. ¿Y por qué insisto en bloques regionales? Porque la regionalidad, nosotros somos la región más pacífica del mundo en el tema de disputas territoriales. No en otros temas, tenemos también hablo de narcotráfico, hablo de guerrillas. Cuando hablo de agentes, también hablo de otros agentes que tienen que ver con las disputas territoriales. Hoy abordé estos tres, comunidad, Estado y qué sé yo. Pero bueno, volviendo al punto los intereses latinoamericanos no son necesariamente los intereses de China, los intereses de la India, Estados Unidos o Rusia. Entonces lo que propongo justamente es, en la mesa de negociación, las partes que se consideren necesarias, Argentina, Chile y los mapuches, pero Brasil, Ecuador, Perú, países regionales, a manera de llamarlos que garanticen el procedimiento y la decisión final. Entonces, esto tiene que ver con las policy guidelines que puse al final. Una de las policy guidelines es justamente tener en lo procedimental y en el acuerdo final garantías regionales, ¿sí? Ahora, cuando son temas que tocan a la región, como la Antártida o la Amazonia, invitar a todas las partes, sea que estén interesadas directamente, como por ejemplo en la Amazonia tenés a Perú, tenés a Ecuador, tenés a Venezuela de alguna forma, obviamente a Brasil, Bolivia, etc. Pero hay que invitar a la región a solucionar el problema de la Amazonia. Y lo mismo que en la Antártida. Entonces, lo que expliqué hoy, sí, no contesté tu pregunta hoy, porque no abordé soluciones, abordé diagnóstico. Mi explicación de hoy, entre el libro 2020 y el libro, 2023 y el libro 2025-26, es diagnóstico. Una vez diagnosticado el problema, voy a mi primer obra, que es 2017, las potenciales vías de solución. Ahora bien, si las soluciones básicas, como una negociación, como una mediación, como la Corte Internacional de Justicia funcionan, no creo en reinventar la rueda, pero están probando que no están funcionando. Entonces, por eso propongo este tipo de... Y las decisiones, no por unanimidad, sino por consenso. También propongo un sistema de votación. Y en este tipo de casos, que de nuevo,
Me extiendo un segundo porque a mí me resulta interesante, porque la gente piensa, oh, estás analizando o describiendo. No, ya propuse soluciones, pero no se escucha. Me baso justamente en, en derecho plasmado. Tomo 3 casos, Cachemira, Gibraltar y las Malvinas, y propongo cómo se debería dividir el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial entre las 3 partes en estos 3 conflictos. Por ejemplo, el Cachemira entre la India, Pakistán y la población de Cachemira. En las Malvinas, cómo la soberanía egalitaria compartida funcionaría a manera de malvinenses, argentinos y británicos en los 3 poderes, y lo mismo con Gibraltar. Y lo mismo he hecho un policy brief para Palestina, Gaza e Israel. Debería haber otro tipo de cogobernación. No creo en la solución 2 estados porque no va a haber una solución 2 estados. Ya ha sido rechazada por Israel, ya ha sido rechazada varias veces por la población en Palestina. Y justamente por eso se sigue ofreciendo, porque sabe que no sigue siendo rechazada. Creo en otro tipo de cogobernar ciertas áreas y otras áreas exclusivas, ¿sí? Pero la solución desde las partes mismas, no una solución externa, ¿sí? Gracias. No, de nada. Más intervenciones, sí. Desde tú quieres intervenir, adelante. Yo con las soluciones y después al diagnóstico, porque me he dado cuenta por qué las soluciones no funcionan. Y ahí me creé la propia teoría. Sí. Me explico, mi libro, mi investigación empezó por el final. Y empecé, bueno, pero ¿por qué no está funcionando? Y ahora estoy con mi investigación con Dios. ¿Qué papel está pidiendo Dios que estas soluciones no se... Esta es mi próxima investigación. O lo metafísico. Hola, muchas gracias. Perdón, sí. Por, bueno, todos los conocimientos. Tengo 2 preguntas, un poco más amplias, como, no sé, como más espirituales, pero bueno, creo que eso es importante, como del conocimiento experto, ¿no? Responder grandes cuestiones. Mi investigación tiene que ver con la Torá, el Corán y la Biblia también. Y tengo 2. La primera es tu pues, análisis y todo lo que has investigado como experto en disputas territoriales, que es un poco, ¿no?, de lo que se llama el conocimiento en la internacional, ¿no?, en esa materia. ¿Crees que sea mejor más globalización o menos globalización? Esa es como la pregunta que tengo en mente. Y otra que ahora, bueno, con el fallecimiento reciente de Habermas, he estado como últimamente pensando mucho en esta disputa, ¿no?, entre Habermas como más ilustración, entre, bueno, Foucault, que es como la crítica un poco más áspera a la ilustración, y bueno, Dussel, que es como nuestro compatriota, ¿no?, mexicano-argentino, que es la transmodernidad, ¿no? Si la ilustración sigue ofreciendo como, no sé, pautas éticas para buscar soluciones al mundo en el que estamos viviendo, o la ilustración está totalmente derrocada y no hay nada que buscar en ella, no sé, pero esas son las 2 preguntas. Las 2 preguntas con la misma respuesta. Yo soy muy aristotélico, el punto medio. Porque, claro, porque es lo mismo, si me siguen la presentación, sabes mi respuesta, y la historiadora me hacía así, europeo o neocolonial o latino, no es either or, es y, hay que coordinar, mi solución es la coordinación. Esto es Kelsen. Si vamos al derecho, aquello que haya, él exploró derecho superior, inferior, nacional e internacional, pero nunca exploró la coordinación. Yo lo que propongo es la coordinación del sistema jurídico-político. Esa es mi solución, la coordinación, la cooperación. No existe cooperación en la humanidad. La pandemia, por eso empieza con pandemia. La pandemia mostró el egoísmo del ser humano. Entonces la propuesta es muy simple, y en esto llamo aristotélico. Si Habermas volviendo a tu primera pregunta, repetime. Sí, más globalización o menos globalización. Exacto. Lo que hablo es top-down, bottom-up. Las 2. ¿En qué sentido? Por eso trabajo con la fundación, y te preguntaba si conocías a Yuya, en Brasil. Porque tenés que trabajar con la gente. Ellos te tienen que dar la solución. Pero los medios tienen que ser globales. ¿Me explico? Y esto, Thomas Pogge, Yale, es el experto global en pobreza. Lo conozco hace años. Caminando en el desierto de Arizona, y vamos a ver a Chomsky. No es por show off, es porque he tenido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer y preguntar esto. Tomás, vos hablás de, y no tengo problema, de pobreza. ¿Has alguna vez caminado en una favela? Nunca.
¿cómo podés escribir de pobreza si nunca caminaste en una favela o en una villa o como quieran llamarlo? No sé si me estoy explicando. Y eso no lo hace más intelectual o menos que yo, porque es un intelectual de un primer nivel, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo podés aconsejarle a gobiernos internacionales solucionar pobreza cuando vos no sabés lo que es pobreza? ¿Sí? Entonces me parece que tiene que ver con esto, no es O, es I. Tiene que ver justamente con sí, de alguna manera, normas globales, como pudo haber pasado, que no sucedió con la pandemia, pero hay una realidad local. Cuando no tenés agua, no tenés menos jabón, no tenés para alimentar a tus hijos, ¿cómo las podés, no efectividad, dar acceso a que se efectivice? Entonces son ambas. La globalización es necesaria justamente para la redistribución de, y acá no hablo de comunismo, hablo de sentido común, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se redistribuye si nuestros países son todos corruptos? Justamente, y no hablo de la gente, hablo de nuestros gobiernos latinoamericanos, ¿sí? Izquierda y derecha es lo mismo en este caso. Desde Milei hasta AMLO estoy hablando, por más ultraderecha que sea, hay corrupción, ¿sí? Y acá no estoy a favor ni en contra, es una realidad. Entonces, esto estoy hablando justamente, y lo hablo acá, es bottom up, top down. Necesitas la sociedad civil para solucionar esto. No le podés decir a la sociedad civil qué está bien o qué está mal hacer. Tenés que hacerlos participar. Y eso la globalización sirve. TikTok, Instagram, Snapchat, utilizar los medios que tenemos justamente. Yo lo tengo con mis alumnos en clase de 200 personas, usar Snapchat justamente para comunicarse, porque la gente no lee más. Estoy hablando de alumnos de 20 años, mucho más chicos que nosotros. Entonces, tiene que ver con I. Bottom up, top down. ¿Sí? Bueno, pues no sé si hay alguien más, pero yo quiero hacer dos intervenciones. Una es bastante parecida, curiosamente, a lo que ha dicho Juan Pablo, pero yo lo había pensado de otra manera, pero más o menos viene a decir lo mismo o algo parecido. Pero voy a empezar con Dworkin. Es decir, Dworkin, yo cuando explico a Dworkin lo de la responsabilidad, o sea, Dworkin tiene todo un argumento contra el relativismo, contra el escepticismo y tal, y en un momento determinado dice, porque lo que se espera de los abogados es que seamos responsables y no hay nada más fácil que encontrar los valores en disenso, y que lo que tienen que hacer, la función de los abogados, la responsabilidad de los abogados es encontrar los valores en armonía, de los abogados y de los filósofos. Pero entonces mi pregunta para Dworkin, que un poco diferente será la pregunta para Jorge, será la siguiente, o sea, es la siguiente, digo, vale, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo con la metaética de Dworkin, pero ¿qué me garantiza que voy a estar de acuerdo con la ética normativa? Es decir, ¿qué me garantiza que teniendo la metaética de la función de la responsabilidad, pues trasladado eso a los términos de la teoría de Jorge, sería, si estoy de acuerdo con el pluralismo de pluralismos y si estoy de acuerdo con la interdisciplinariedad, y etcétera, etcétera, en todos los términos, con los agentes, ¿qué me garantiza que voy a estar de acuerdo con la ética normativa, con las soluciones que propone Jorge? Nada te lo garantiza. Entonces, pero entonces la solución tiene que tener un... ¿Me entiendes la propuesta que hago simplemente porque sí, es interesantísima y te agradezco digo en serio, interesantísima. Lo que propongo no es la solución a los conflictos de soberanía y disputas territoriales. Es justamente una doble propuesta. Lo que tenemos no sirve. Es tan simple como esto. Lo que hago es proponer una vía para. Y justamente mi misión es muy básica. Es hacer pensar a la gente. Y nada más. Entonces, justamente proponerle, sí, mi visión, que es ultra teórica, porque también hablo en mis primeros libros la diferencia entre, y acá vamos a arroz, entre la teoría ideal y la teoría no ideal, ¿sí? Lo mío es ideal, y después lo bajé en 2020 a lo real el 2025-26 aplicado a casos. Pero tampoco he tenido experiencia de casos, ¿me explico? Lo que sería field work en inglés. Entonces, me podés hacer esa crítica, que me la he hecho varias veces, ¿viste? Esto es pura mentira. Por supuesto, proponerme algo mejor. Entonces, a eso me estoy abocando justamente, a ser un disparador de ideas. Mi plataforma es solamente esa, y digamos, mi ambición es solamente hacer pensar a la gente, lo que tenemos claramente nos está sirviendo. Ahora, ¿qué te garantiza? Nada, justamente, porque ni siquiera te que comprar mi libro y leerlo, o creer en esto. Esto no es la Biblia, no es el Corán, o no es la Torá. Mi misión en esta tierra es simplemente decirle a la gente, esto no está funcionando, abran los ojos,
porque en unos años va a ser tarde. Esa es la idea. No por humilde, es simplemente por sentido común. Es por sentido común. Han hecho una pregunta por el chat, pero yo también quiero hacer una intervención, que hemos comentado una cosa antes en la comida. Te leo la pregunta del chat y luego la conecto con lo que iba a decir. Dale, sí. Me gustaría saber cuáles son las diferencias entre colonialismo, neocolonialismo y pensamiento colonial, y si su forma de manifestarse también es distinta. Bueno, sí. Perfecto, sí, sí. Colonialismo es básicamente el capítulo 4 que me refería, y acá tengo a la historiadora que debe saber más que yo en esto, el tema de justamente la época de la colonia, cómo los aborígenes eran tratados como personas o no personas, y el hecho, el tipo de educación, el hecho de religión que se les ha impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es colonialismo. Básicamente lo que hablamos ahora de posiciones de coloniales criticando la europeización del mundo, ¿sí? Pero no europeización en el sentido del trato, sino en el sentido de la educación, de los jurídicos, de los conceptos que usamos y de nuestra idiosincrasia, ¿sí? Que esto tiene relación con neocolonialismo, son prácticas modernas de estados o, agrego, de compañías multinacionales para de alguna manera influir directa o indirectamente el actuar u omitir de gobiernos o poblaciones, ¿sí? Son otro tipo de prácticas más sutiles, que puede ser la utilización de soft power a manera de inversión o directamente presionar, por ejemplo, como un bloqueo político o económico, que ha sucedido también, ¿sí? Y lo que llamo síndrome colonial es tan simple como todavía seguir estudiando conceptos que vienen de, y no incorporar conceptos que no son propios. El hecho de definiciones mapuche, por ejemplo, que no se tocan en Argentina. Con esto quiero volver a hacer hincapié. No estoy hablando de cambiar la currícula completamente y dejar los conceptos de Estado, de jurisdicción, etcétera, a manera europea. Si no estoy hablando de eso, es simplemente de incorporar otras visiones. A eso llamo justamente... y el ejemplo que doy, porque lo he visto muchas veces en el Reino Unido, cuando Harry, Meghan o alguien va a visitar al Caribe y viene la reina, viene el rey o viene... Y he visto campañas de Not Our King o Not Our King o Not Our Queen, perdón. Porque existe todavía ese síndrome colonial de el europeo es mejor. A mí me pasó cuando vine a Europa también, pensando que la educación británica era mejor que la educación argentina. Y me di cuenta que había buenos educadores y malos educadores en Argentina y en el Reino Unido. No por ser Cambridge es mejor que la universidad. Por eso cuando me decían la Universidad de Córdoba, fabulosa universidad, lo mismo que la UBA, porque he conocido profesionales, lo mismo que acá en Madrid. He conocido, y ni hablar de la UNAM, lamento por España, pero mi universidad preferida en Iberoamérica es la UNAM. Es un monstruo, comparable con Cambridge u Oxford. Es un monstruo la universidad, la UNAM de México. En el sentido positivo de la palabra, porque he tenido el lujo de ser invitado a trabajar con gente de la UNAM. Entonces hacernos cargo un poco, pero sin desmerecer lo europeo. Es I, no O, ¿sí? Entonces a eso llamo el tema de síndrome colonial. Justamente como tenemos todavía esta cosmovisión de que algo es mejor que... Somos distintos, eso es lo que... Porque después tenemos el backlash. Lo latino es mejor, o lo africano es mejor, o lo de... No, eso es el backlash, estamos en lo mismo. Bien, tenemos 14 minutos todavía, 13. Voy a plantear una cuestión que hemos hablado en la comida y que ya los seguidores del seminario permanente ya conocen, creo, porque hemos tratado en alguna ocasión. Es lo siguiente, en el libro, yo estoy haciendo la recensión del libro que aparecerá en el próximo número de Derechos y Libertades. Y en un momento determinado se habla de que o bien no se reconoce a los indígenas como personas, o si se reconoce, no se reconoce el derecho a la tierra. Y entonces hemos comentado que, y eso, la cita, es una cita de un autor anglosajón. Correcto. Y entonces hemos comentado que en España está la controversia de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Fray Junípero Serra, creo recordar, donde Bartolomé de las Casas defendía que, por supuesto, tenían alma, por supuesto, eran seres humanos, por supuesto, tenían derecho a la tierra. Eso dio origen a la bula papal de Paulo III, que la ha encontrado, y donde se reconocía que tenían alma, eran personas y que tenían derecho a la tierra.
Lo que quiero decir con esto es que la colonización española es algo distinta de la inglesa con respecto a los indígenas, porque la colonización española, este tema es muy de actualidad ahora en España por unas declaraciones del rey, que con la controversia de lo de México y todo eso. Esto me tenés en el almuerzo. Yo no Sí, sabía él no eso, sabía. Pero digamos que lo que quiero decir es que aquí hubo unos curas, que es la escuela de Salamanca, que se plantearon si los indígenas tenían alma y eran personas, y la respuesta fue que sí. Y hubo una, que luego en la práctica esto tuviera un valor relativo, pero al menos formalmente se le reconoció esta personalidad jurídica y se reconoció ese derecho a la tierra. Eso era lo que quería comentar. Perfecto. Que eso normalmente en el ámbito internacional no se conoce. No. Eso es lo que quería decir. Por eso, agradezco el comentario porque lo hablamos, no es una pregunta, pero justamente agradezco porque es el tipo, lo que gano yo de este tipo de charlas. Justamente este tipo de comentarios, tomo el ejemplo y le he propuesto a Oscar justamente trabajar en algo como un spin-off, como algo relacionado con el capítulo 9, porque es un tema que no traté. Sí, es cierto, me refería a autor anglosajón en particular justamente por la colonización británica, bueno, inglesa, no británica en ese momento, inglesa en las Américas, pero no me refería en particular a esto que estás hablando del ejemplo español. Así que sí, sería interesante. Y agradezco este tipo de comentarios, justamente porque me hacen enriquecer la obra y la investigación. ¿Alguna otra? Porque Pero solo para complementar un poco lo que dijo el profesor, que es muy interesante, que de hecho Bartolomé de las Casas, y eso es algo como desconocido, que inclusive antes que Tomás Hobbes diseñó como esta idea de que el gobierno legítimo debe ser consentido, y Bartolomé de las Casas lo hizo pensando en los indígenas de México, y eso es como la historia oculta de la filosofía política, que se lo han atribuido a Thomas Hobbes y no a Bartolomé de las Casas, que lo pensó. Bueno, eso es por eso lo hablamos, y gracias también. ¿Tu nombre? Miguel, gracias, porque justamente le decía el desconocimiento, porque realmente no tenía conocimiento, y escribir algo en inglés, no solamente para que nos sirva a nosotros, porque esto está aquello, yo aprendí esto, pero justamente para que se haga conocido del otro lado, porque el público anglosajón este tipo de cosas me animo a decir que no conoce simplemente porque no tiene acceso a algún tipo de texto en inglés o si existe algún texto en inglés no ha tenido ningún tipo de alcance. Sí, sería interesante hacer algo. Sí, bueno, encantado. Pero como siempre digo, claro, pero te lo dejo a vos y lo hacemos juntos. Sí. Porque pasa esto, colaborar. Lo mismo ustedes en algún momento, si quieren colaborar, me dicen, pero es colaboración. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta más por el chat? ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues muy bien. Hoy hemos tenido una sesión muy interesante con Jorge Núñez de la Manchester Law University sobre disputas territoriales en las Américas. Muchas gracias. Vamos, tocaría a ustedes también. Muchísimas gracias. Y la próxima sesión será la semana después de Semana Santa con Cecilia Rosado de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias a todos por su asistencia.